Hola, tengo 69 años y vivo en San Diego. Durante 42 años creí que mi matrimonio era sólido, que mi familia era mi refugio. Pero todo se derrumbó cuando descubrí que las dos personas que más amaba en este mundo, mi esposo y mi propio hermano, me traicionaron de la forma más cruel que puedas imaginar. No fue un error de una noche, fue una mentira de 15 años construida sobre mi generosidad, mi confianza y mi incapacidad de poner límites. Hoy estoy aquí para contarte cómo sobreviví a esta doble traición y cómo encontré la fuerza para reconstruir mi vida cuando todo parecía perdido. Si mi historia puede ayudar a alguien a encontrar su dignidad, entonces valdrá la pena compartirla. Si esto te conmueve, déjame un comentario, dale like y suscríbete. Necesito saber que no estoy sola en esto. Me llamo María Elena Rodríguez. Tengo 68 años. Vivo en San Diego, California, aunque nací en Guadalajara, Jalisco. Y hoy, después de guardar silencio durante tanto tiempo, necesito contarles una historia que me ha partido el alma en pedazos tan pequeños que pensé que nunca podría volver a juntarlos. ¿Por qué les cuento esto ahora? Porque descubrí algo que ninguna mujer debería descubrir jamás. Porque la verdad, por más dolorosa que sea, merece ser escuchada. Porque tal vez, solo tal vez, mi historia pueda ayudar a alguien más que esté viviendo lo mismo sin saberlo. Durante 42 años creí que mi matrimonio era sólido como las piedras de las iglesias antiguas de mi pueblo. 42 años despertando al lado del mismo hombre, preparando su café todas las mañanas, lavando su ropa todos los sábados, rezando por él todas las noches. 42 años construyendo una vida, criando 3 hijos hermosos, siendo la abuela que todos querían visitar los domingos. Mi casa siempre estaba abierta. Siempre había tamales en la cocina, siempre había un plato extra en la mesa, siempre había espacio para un familiar que necesitara ayuda. La gente me conocía como la mujer generosa del barrio mexicano. Doña María Elena nunca dice que no, decían. Y era verdad. Nunca aprendí a poner límites. Mi mamá me enseñó que una buena mujer siempre da, siempre perdona, siempre entiende. Que el amor de una esposa debe ser incondicional, como el amor de la Virgen María. Que los problemas de la familia se resuelven en casa, nunca en la calle, nunca exponiendo la ropa sucia al sol donde todos puedan verla. Pero, ¿saben qué descubrí? Que esa bondad sin límites, esa incapacidad de decir hasta aquí, esa costumbre de tragar mi intuición cuando algo me gritaba que había problemas, me costó todo. Me costó mi dignidad, me costó mi paz, me costó años de mi vida viviendo en una mentira tan grande que cuando finalmente cayó, casi me aplasta. Mi esposo se llamaba Roberto. Digo, se llamaba, no porque haya muerto, sino porque el hombre que yo conocí, o creí conocer, ya no existe para mí. Era mecánico, tenía su propio taller. Manos grandes y fuertes que podían arreglar cualquier motor, pero que también sabían ser suaves cuando me abrazaba después de un día difícil. O eso pensaba yo. Ahora ya no sé qué era real y qué era actuación. Tengo 2 hermanos. El mayor vive todavía en Guadalajara con su familia. Pero el menor, Javier, 6 años menor que yo, llegó a vivir con nosotros hace 18 meses. Su negocio de importación estaba pasando por dificultades, o eso me dijo. Estaba divorciado hacía 3 años, solo, perdido. ¿Cómo iba a negarle ayuda a mi hermano? Le di el cuarto de visitas, le ayudé a buscar trabajo, lo incluí en todas nuestras comidas familiares. Roberto lo trató como a un amigo, lo llevaba a jugar dominó los domingos en el centro comunitario, donde el sonido de las fichas golpeando la mesa se mezclaba con risas y conversaciones en español. ¿Ven cómo era mi vida? Normal. Tranquila. Llena de las pequeñas rutinas que construyen los años. Los viernes preparaba menudo para la familia. Los sábados limpiaba la casa de arriba a abajo mientras escuchaba a Juan Gabriel en la radio. Los domingos íbamos a misa en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde llevaba flores frescas para el altar. Mi fe era mi ancla, mi guía, mi consuelo en los momentos difíciles. Pero algo comenzó a cambiar. Al principio fueron detalles tan pequeños que yo misma me decía que estaba imaginando cosas. Roberto salía más temprano al taller, regresaba más tarde. Siempre tenía excusas razonables, un cliente exigente, un motor complicado, una entrega urgente. Javier también comenzó a salir más, supuestamente buscando trabajo o encontrándose con posibles contactos de negocios. Los dos llegaban cansados, pero con una energía extraña, como si compartieran un secreto que yo no podía entender.
Y entonces empecé a notar otras cosas. El olor. Las camisas de Roberto, que yo lavaba tan cuidadosamente cada sábado, olían diferente. No era perfume de mujer, pero era algo que no podía identificar. Una fragancia que no era la suya, ni la mía, ni la de nuestra casa. Empecé a prestar más atención. Roberto y Javier se miraban de cierta manera durante las comidas. Se tocaban el hombro al pasar, casual pero frecuente. Tenían conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la sala. Mi intuición, esa voz que había silenciado durante tantos años por ser buena esposa, empezó a gritar. Pero yo no quería escuchar. ¿Cómo podía sospechar de mi esposo de 42 años? ¿Cómo podía desconfiar de mi propio hermano, a quien había abierto las puertas de mi casa con tanto amor? La educación católica, los años de enseñanza sobre perdón y confianza, sobre mantener la familia unida a cualquier costo, pesaban sobre mí como una losa de cemento. Les prometo que lo que voy a contarles en los próximos capítulos es la verdad completa. No voy a adornar nada, no voy a inventar nada. Esta es mi historia, dolorosa y real. Es la historia de cómo la peor traición puede venir de las personas en quienes más confías. Pero también es la historia de cómo encontré la fuerza para levantarme después de que todo se derrumbó. De cómo, a los 68 años, tuve que aprender a vivir de nuevo, a confiar de nuevo, a ser yo misma de nuevo. Porque verán, lo que descubrí no fue simplemente una infidelidad. Fue algo que jamás imaginé posible. Algo que me obligó a cuestionar cada momento de mi vida, cada decisión que tomé, cada vez que elegí callar en lugar de hablar. Y aunque el dolor fue inmenso, tan grande que hubo noches en que no sabía cómo iba a amanecer el siguiente día, también descubrí algo precioso. Descubrí quién soy realmente cuando me quitan todo lo que creía que me definía. Esta es mi confesión. Esta es mi verdad. Y si están escuchando esto, es porque tal vez ustedes también necesitan escuchar que se puede sobrevivir a lo imposible. Septiembre. Un mes que antes me gustaba porque marcaba el fin del calor agobiante del verano en San Diego. Pero ahora, septiembre es el mes que divide mi vida en dos, el antes y el después. El día que todo cambió fue un martes común y corriente. O al menos comenzó así. Estaba buscando una receta en el celular de Roberto. Él había fotografiado la receta de chiles en nogada que preparó la vecina para la celebración del Día de la Independencia, y yo quería hacerla para la reunión familiar del fin de semana. Su teléfono estaba en la mesita de la sala, como siempre lo dejaba cuando llegaba del trabajo. No pensé nada malo al tomarlo. Éramos matrimonio, ¿verdad? No había secretos entre nosotros. O eso creía yo. Abrí la galería de fotos buscando la imagen de la receta. Pero lo que vi me dejó helada. Mensajes. Muchos mensajes. La aplicación de mensajería estaba abierta, y aunque intenté no leer, mis ojos captaron palabras que no tenían sentido. Mi amor, te extraño, anoche fue increíble. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me temblaban mientras leía más. Los mensajes eran de alguien guardado solo con iniciales. JR. ¿Quién era JR? Seguí leyendo, aunque una parte de mí gritaba que dejara el teléfono, que no siguiera, que algunas verdades es mejor no conocerlas. Había planes de encuentros, nos vemos mañana a las 3 en el lugar de siempre. Había apellidos cariñosos que me revolvían el estómago, gordo, mi vida, corazón. Había referencias a momentos compartidos que claramente yo no conocía. Busqué en mi memoria. ¿Conocíamos a alguien con esas iniciales? ¿Alguna cliente del taller? ¿Alguna mujer del vecindario? Mi mente corría tratando de encontrar explicaciones lógicas. Tal vez era una broma entre amigos. Tal vez Roberto estaba ayudando a alguien con problemas y los mensajes sonaban más íntimos de lo que eran. Tal vez. Escuché el auto de Roberto llegando a la entrada. Rápidamente cerré el teléfono y lo puse exactamente donde estaba. Mi cara debía estar pálida porque cuando entró y me vio, me preguntó si me sentía bien. Estoy bien, mentí. Solo un poco cansada. Esa fue la primera mentira de muchas que vendría. Porque en ese momento tomé una decisión que ahora entiendo fue equivocada, decidí no confrontarlo. Decidí observar, recopilar más información, entender qué estaba pasando antes de hacer acusaciones. Durante las siguientes semanas viví en un infierno silencioso. Cada vez que Roberto salía,
me preguntaba si iba a ver a JR. Cada vez que llegaba tarde, inventaba excusas en mi cabeza para justificarlo. Pero también empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Las camisas con perfume diferente no eran mi imaginación. Las manchas de lápiz labial que encontré una vez y que él dijo era grasa del trabajo, ahora tomaban otro significado. Empecé a hacer cosas que nunca pensé que haría. Revisaba sus bolsillos antes de lavar su ropa. Buscaba recibos sospechosos. Prestaba atención a sus llamadas telefónicas. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que me sentía culpable por sospechar. Mi educación, mi fe, todo me decía que una buena esposa confía. Que dudar de tu esposo es pecado. Que estaba siendo paranoica, posesiva, una de esas mujeres inseguras que ven problemas donde no los hay. Pero los problemas sí estaban ahí. Una mañana de octubre, mientras preparaba la masa para los tamales de la celebración del Día de Muertos, algo me llamó la atención. Roberto y Javier habían ido juntos a hacer un trabajo de jardinería en casa de un conocido, o eso dijeron. Cuando regresaron, ambos tenían la misma marca en el cuello. No era exactamente igual, pero era similar. Una especie de raspón rojizo. Cuando pregunté qué les había pasado, los dos respondieron al mismo tiempo: las ramas de los árboles. Incluso se rieron del sincronismo de su respuesta. ¿Por qué esa coincidencia me molestó tanto? No lo sé. Tal vez porque la risa entre ellos parecía contener algo más. Tal vez porque sus ojos se encontraron de una manera que me hizo sentir que yo era la extraña en mi propia casa. Tal vez porque mi intuición, esa que yo había silenciado durante tanto tiempo, estaba gritando que algo estaba terriblemente mal. Las celebraciones del Día de Muertos fueron extrañas ese año. Montamos el altar tradicional con las fotos de nuestros difuntos, las flores de cempasúchil que llenan la casa con su aroma único, el pan de muerto, las calaveras de azúcar. Pero mientras todos celebraban, yo me sentía como un fantasma en mi propia vida. Veía a Roberto y a Javier compartir miradas, pequeños gestos que nadie más parecía notar. O tal vez sí los notaban, pero, como yo antes, preferían no ver. Una tarde, mientras todos dormían la siesta después de la gran comida, decidí revisar el celular de Roberto otra vez. Esta vez tomé fotos de los mensajes con mi propio teléfono. Necesitaba evidencia, necesitaba algo concreto que me dijera que no estaba volviéndome loca. Lo que encontré era peor de lo que imaginaba. Los mensajes habían aumentado en frecuencia e intensidad. Había referencias a encuentros en moteles, a momentos robados, a planes futuros. Pero aún no sabía quién era JR. Los mensajes nunca usaban nombres completos, solo apodos. Gordo hermoso, mi amor prohibido, lo que más deseo en esta vida. Cada palabra era un puñal en mi corazón. 42 años de matrimonio, 3 hijos, 7 nietos, una vida entera construida juntos, ¿y me estaba traicionando así? Las semanas siguientes fueron una tortura. Fingía normalidad durante el día y lloraba en silencio durante la noche cuando Roberto dormía a mi lado. O cuando yo pensaba que dormía. Ahora me pregunto si él también fingía, si sabía que yo sabía algo, si esperaba que yo nunca descubriera la verdad completa. Me pregunto cuántas noches se acostó a mi lado pensando en otra persona. Cuántas veces me besó pensando en otros labios. Cuántas veces me dijo, te amo, como una costumbre vacía, sin sentir nada. Mi hija mayor, Lupita, que vive en Tijuana, llamó una tarde para contarme sobre su día. Entre las conversaciones casuales, mencionó algo que me heló la sangre. Mamá, vi al tío Javier el otro día en un restaurante bien romántico cerca de la frontera. Estaba solo, esperando a alguien, supongo. Se veía nervioso, como si fuera una cita importante. Le pregunté qué día había sido. Me dijo la fecha. Revisé mi calendario mental. Ese día Javier me había dicho que trabajaría hasta tarde en un proyecto importante. Roberto también había dicho que estaría ocupado en el taller con un motor complicado. Ahí fue cuando las piezas empezaron a juntarse en mi cabeza. Pero la imagen que formaban era tan imposible, tan impensable, que mi mente se negaba a aceptarla. No podía ser. No mi hermano. No mi esposo. No juntos. Era imposible. Absurdo. Mi mente buscaba cualquier otra explicación, por más rebuscada que fuera. Noviembre llegó con sus días más cortos y sus noches más largas. Y en esas noches largas, yo no dormía.
Me quedaba despierta mirando el techo, escuchando la respiración de Roberto a mi lado, preguntándome quién era realmente este hombre con quien había compartido mi vida. ¿Han sentido alguna vez que están viviendo en dos mundos al mismo tiempo? En uno, eres la María Elena de siempre, prepara el desayuno, limpia la casa, sonríe a los vecinos, va a misa los domingos. En el otro, eres una detective aficionada en tu propia vida, buscando pistas, analizando cada palabra, cada gesto, cada silencio. Esos dos mundos se volvieron mi realidad durante los meses de noviembre y diciembre. Por fuera, todo seguía igual. Las posadas navideñas estaban cerca y, como cada año, me ofrecía organizarlas en mi casa. Pasé días preparando ponche caliente con tejocotes y guayabas, tamales de dulce y de sal, buñuelos crujientes con piloncillo. La casa olía a canela y clavo, a Navidad, a tradición. Pero por dentro, yo me estaba muriendo de a poco. Roberto y Javier desaparecían juntos cada vez con más frecuencia. Vamos a comprar las luces para decorar, decían. Vamos a buscar el árbol de Navidad. Vamos a ayudar a un amigo con unas reparaciones. Siempre juntos, siempre con excusas razonables, siempre dejándome sola con mis pensamientos que me comían viva por dentro. Una tarde, la vecina Rosa María me vino a visitar. Tomamos café en la cocina mientras yo amasaba la masa para los tamales. Platicamos de todo un poco, sus nietos, el clima, los chismes del barrio. Y entonces, como quien no quiere la cosa, me dijo algo que me dejó sin aire. Oye, María Elena, el otro día vi el carro de Roberto estacionado en el motel ese feo de la Highway 5, el que está cerca de la frontera. ¿Todo bien con el negocio? ¿Está haciendo trabajos por allá? Traté de mantener la compostura. Así, seguro estaba ayudando a algún cliente, respondí con una sonrisa falsa. Pero por dentro sentía que el piso se abría bajo mis pies. ¿Un motel? ¿Para qué necesitaría Roberto ir a un motel? Cuando Rosa María se fue, me senté en la cocina y lloré sobre la masa de los tamales. Mis lágrimas se mezclaron con la masa, y pensé que tal vez esos serían los tamales más salados que había hecho en mi vida. Esa noche, cuando Roberto llegó, le pregunté directamente. Rosa María dice que vio tu carro en un motel de la Highway 5. ¿Qué hacías ahí? Él no se inmutó. Me explicó, con lujo de detalles, que un amigo del trabajo tenía un carro descompuesto justo ahí cerca, que lo llamó pidiendo ayuda, que el motel no tenía nada que ver. La explicación era tan perfecta, tan completa, que me hizo sospechar aún más. Era como si la hubiera ensayado 1000 veces en su cabeza esperando que yo preguntara. Llegó enero, época de limpiezas profundas según la tradición. Año nuevo, casa nueva, decía siempre mi abuela. Así que me dediqué a limpiar cada rincón de la casa. Fue en el closet del cuarto de huéspedes, donde dormía Javier, donde encontré la primera prueba real. Entre una pila de papeles y documentos viejos, había recibos. Recibos de un apartamento en Chula Vista. Un lugar cerca de la frontera. Pagos mensuales desde hacía 6 meses. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Un apartamento? ¿Para qué necesitaba Javier un apartamento si vivía en mi casa? Guardé los recibos en mi bolsillo y seguí limpiando como si nada. Pero esa noche, cuando todos dormían, saqué los papeles y los estudié bajo la luz de la lámpara de mi buró. La dirección estaba clara, apartamento 204, calle Tercera, Chula Vista. Durante días pensé qué hacer. ¿Debía ir? ¿Debía confrontar a Javier? ¿Debía contarle a Roberto? Pero, ¿y si Roberto ya lo sabía? ¿Y si estaban compartiendo gastos? Mi mente creaba 1000 escenarios, cada uno peor que el anterior. Finalmente, una tarde en que sabía que tanto Roberto como Javier estarían fuera hasta tarde, decidí ir. Manejé hasta Chula Vista con las manos temblando en el volante. El apartamento estaba en un edificio viejo pero decente, pintado de color durazno, con bugambilias moradas colgando de los balcones. Subí las escaleras hasta el segundo piso. Mis piernas apenas me sostenían. El apartamento 204 tenía la puerta cerrada, pero había una ventana al lado. Me acerqué, sintiéndome como una criminal, y miré hacia adentro. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. No era un almacén de herramientas como Roberto había dicho cuando finalmente le pregunté sobre los recibos días antes. Era un apartamento amueblado.
Había una sala pequeña con un sofá, una televisión, una mesa. Pero lo que me destruyó fueron las fotos en la pared. Fotos de Roberto y Javier. Juntos. Abrazados. En poses que no dejaban lugar a dudas. No eran fotos de cuñados. No eran fotos de amigos. Eran fotos de pareja. Me senté en las escaleras del edificio y lloré como no había llorado en años. La gente pasaba a mi lado, pero yo no podía moverme. Todo tenía sentido ahora. Todo. Las miradas, los toques, las ausencias, los perfumes, las excusas. JR no era una mujer misteriosa. JR era Javier Rodríguez. Mi hermano. Mi propio hermano. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no lo vi antes? Pensaba en todas las veces que los había dejado solos en casa mientras yo iba al mercado. En todas las noches que Roberto decía estar cansado y se iba a dormir temprano, solo para que yo lo encontrara más tarde susurrando por teléfono en el baño. En todas las veces que Javier me abrazaba y me agradecía por abrirle las puertas de mi casa, mientras por detrás me robaba al hombre con quien había compartido 42 años de mi vida. Regresé a casa antes de que ellos llegaran. Me lavé la cara con agua fría, me puse mi bata de casa, empecé a preparar la cena como si nada hubiera pasado. Cuando Roberto y Javier llegaron, casi al mismo tiempo pero en carros separados, los recibí con una sonrisa. ¿Cómo les fue?, pregunté. Bien, respondieron. Y nos sentamos a cenar los tres, como una familia normal, como si yo no supiera la verdad que se ocultaba bajo esa fachada de normalidad. Esa noche decidí confrontar a Javier primero. Esperé a que Roberto se fuera a dormir, y toqué la puerta del cuarto de huéspedes. Javier estaba recostado viendo su celular. Cuando me vio entrar, supo. No sé cómo, pero lo supo. María Elena, empezó a decir. No, lo interrumpí. Déjame hablar a mí. Fui al apartamento. Vi las fotos. Lo sé todo. El color se fue de su cara. Se sentó en la cama y puso su cabeza entre sus manos. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Finalmente, él levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con una voz que no parecía mía. ¿Cuánto tiempo llevas traicionándome en mi propia casa? Lo que dijo después me rompió en pedazos. 5 años. 5 años. No 8 meses desde que llegó a vivir con nosotros. 5 años. Empezó en un viaje de negocios a Monterrey, explicó. Ninguno de los dos lo planeó. Simplemente sucedió. Y después no pudimos parar. Le pregunté por qué entonces había venido a vivir con nosotros y podía quedarse en Guadalajara. Su respuesta fue como un cuchillo: mi negocio está bien. Inventé los problemas financieros para tener una excusa para estar cerca de él. Todo era mentira. Todo. Desde el principio. Me había usado mi generosidad, mi amor de hermana, mi casa, mi hospitalidad, para estar cerca de mi esposo. Y Roberto, ese hombre que había jurado amarme y respetarme frente al altar de la iglesia, había permitido todo esto. Había mentido, había traicionado, había convertido nuestra vida en una farsa. Le dije a Javier que se fuera de mi casa al día siguiente. No quería sus explicaciones, no quería sus disculpas, no quería verlo nunca más. Él asintió, recogió algunas cosas y se fue esa misma noche. No sé a dónde fue. No me importaba. Lo que me importaba ahora era confrontar a Roberto. Esperé hasta el amanecer. No pude dormir ni un segundo. Me quedé sentada en la sala, en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de la casa que había sido mi hogar durante décadas. El refrigerador haciendo su ruido familiar. El reloj de pared marcando los segundos. Mi propia respiración, pesada, cargada de dolor. Cuando vi las primeras luces del día colarse por las cortinas, supe que había llegado el momento. Roberto bajó las escaleras como siempre, bostezando, en su pijama azul que yo le había regalado la Navidad pasada. Me vio sentada en la sala y se detuvo. ¿No dormiste?, preguntó. No, respondí. No he dormido en meses. No desde que descubrí tu secreto. El color abandonó su rostro.
Se sentó en el sillón frente a mí, todavía sin hablar. Lo sé todo, continué. Mi voz sonaba más fuerte de lo que me sentía por dentro. Sé lo de Javier. Sé lo del apartamento. Sé lo de las fotos. Sé lo de los 5 años de mentiras. Esperaba que negara. Esperaba excusas, justificaciones, más mentiras. Pero lo que hizo fue peor, se quebró. Este hombre grande, fuerte, que había sido mi roca durante tantos años, empezó a llorar como un niño. María Elena, dijo entre sollozos, yo nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste, respondí. Durante 5 años me lastimaste todos los días mientras yo te preparaba el desayuno, mientras lavaba tu ropa, mientras rezaba por ti en la iglesia. Me contó todo. Cómo había comenzado, cómo habían tratado de parar pero no pudieron, cómo se sentía dividido entre el amor que me tenía a mí y lo que sentía por Javier. Pero yo también te amo, insistía. Eres mi esposa, la madre de mis hijos, mi compañera de vida. Entonces, ¿qué es Javier?, pregunté. Se quedó en silencio. No tenía respuesta. O tal vez la respuesta era demasiado dolorosa para decirla en voz alta. Durante febrero, intentamos algo parecido a la terapia. Roberto me suplicó que no lo dejara, que podíamos arreglar esto, que él terminaría con Javier. Pero yo sabía que era tarde. Demasiado tarde. La confianza, una vez rota, no se puede pegar de nuevo como una taza de porcelana. Siempre quedarán las grietas, siempre se verá que estuvo rota. Mis hijos empezaron a notar que algo andaba mal. Lupita, mi hija mayor, vino de visita desde Tijuana. Me encontró llorando en la cocina una tarde. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó. Y yo no pude seguir mintiendo. Le conté todo. Vi su rostro cambiar de la preocupación a la incredulidad, de la incredulidad a la rabia. Papá y el tío Javier, repitió, como si no pudiera creer sus propias palabras. ¿Cómo es posible? Lo que me dijo después me rompió aún más. Mamá, yo sospechaba algo. Desde hace meses. Los veía mirarse de cierta manera. Los veía tocarse cuando pensaban que nadie miraba. Pero no quería decirte nada porque pensé que estaba equivocada, que mi mente estaba creando problemas donde no los había. Me sentí traicionada no solo por Roberto y Javier, sino por mis propios hijos que habían preferido mi ignorancia a mi dignidad. Mi hijo menor, Carlos, que vive en Phoenix, también confesó sus sospechas cuando finalmente le conté la verdad. Mamá, vi mensajes raros entre ellos una vez. Pero pensé que tal vez era una broma, que yo no entendía el contexto. Todos habían visto señales. Todos habían preferido callarse. Y yo, la que más cerca estaba, la que vivía con ellos, había sido la última en entender. Marzo llegó y con él, mi cumpleaños número 68. Normalmente era una celebración grande con toda la familia. Primos, sobrinos, nietos, todos reunidos en mi casa para comer, bailar, cantar las mañanitas. Pero este año, el cumpleaños se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaré. La familia estaba reunida en la sala. Había preparado mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano. Mi hermana de México había enviado un pastel especial de 3 leches. Los niños corrían por el jardín. Todo parecía normal. Hasta que Roberto se levantó y pidió silencio. Tengo algo que decirles, anunció. Mi corazón comenzó a latir fuerte. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a confesarlo todo aquí, frente a todos? María Elena y yo vamos a separarnos, dijo. El silencio fue total. Podías escuchar la respiración de cada persona en esa sala. He conocido a alguien más, continuó. Y aunque amo a María Elena, necesito ser honesto conmigo mismo y con todos ustedes. Pero no dijo quién era ese alguien más. No mencionó a Javier. Yo lo miré, esperando que tuviera el valor de decir toda la verdad. Pero él miraba al piso, incapaz de enfrentar a la familia. Entonces me levanté yo. Ese alguien es Javier, dije con voz clara. Mi hermano. Mi propio hermano. El caos que siguió fue indescriptible. Gritos, llantos, acusaciones volando por todos lados. Mi madre, que tenía 90 años y estaba sentada en su silla favorita, comenzó a llorar diciendo que no podía ser verdad.
Mis hijos rodearon a Roberto demandando explicaciones. Mis sobrinos no sabían si consolar a mí o enfrentar a Roberto. Y yo me quedé ahí parada, en medio del desastre, sintiendo que finalmente la verdad había salido a la luz, pero a un costo terrible. Javier no estaba en la fiesta. Cuando todo explotó, llamé a mi hermano mayor a Guadalajara para contarle. Su respuesta fue de incredulidad total, luego de furia. ¿Cómo pudo hacerte esto?, gritaba por teléfono. Voy a ir para allá. Voy a hablar con él. Le pedí que no viniera, que solo empeoraría las cosas. Pero la familia ya estaba dividida. Algunos me apoyaban sin condición. Otros, especialmente los más tradicionales, sugerían que yo debía perdonar, que debía pensar en los años compartidos, en los nietos, en qué iba a decir la gente. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en mi sala rodeada de los restos de la fiesta. Platos sucios, serpentinas en el piso, un pedazo de pastel sin tocar. Y en ese momento tomé una decisión: no iba a quedarme callada. No iba a proteger a nadie. No iba a fingir que todo estaba bien para mantener las apariencias. Era tiempo de que María Elena pensara en María Elena. Las semanas después de mi cumpleaños fueron las más oscuras de mi vida. Me levantaba cada mañana sin saber para qué. La casa, que siempre había estado llena de vida y risas, se sentía como un mausoleo. Roberto se había mudado al apartamento de Chula Vista con Javier. Mis hijos llamaban todos los días, preocupados, preguntando si estaba comiendo, si estaba durmiendo, si necesitaba que vinieran a quedarse conmigo. Pero yo no quería compañía. Necesitaba estar sola para procesar todo. Para llorar sin que nadie me viera. Para gritar si tenía ganas. Para sentarme en el piso de mi recámara, mirando las fotos de boda que todavía colgaban en la pared, preguntándome si algo de lo que viví fue real. ¿Conocí realmente a Roberto? Esos ojos que me miraban en la foto de boda, tan llenos de amor aparente, ¿alguna vez sintieron lo que juraron sentir? ¿O siempre hubo algo más, algo que yo no podía ver porque estaba demasiado ocupada siendo la esposa perfecta, la madre perfecta, la anfitriona perfecta? Una mañana de abril, mientras tomaba café en la cocina, vi a través de la ventana cómo el sol iluminaba el jardín que había cuidado durante tantos años. Las rosas que planté cuando nació mi primer hijo. El limonero que Roberto y yo compramos para celebrar nuestro 10º aniversario. La bugambilia que trepaba por la pared, tan vieja como nuestra vida en esta casa. Y me di cuenta de algo: todo eso seguía floreciendo. A pesar del dolor, a pesar de la traición, la vida seguía. Ese día tomé una decisión. No iba a dejar que esto me destruyera. No iba a convertirme en una víctima que se queda paralizada en su dolor. Iba a levantarme, a reconstruirme, a encontrar quién era María Elena más allá de ser la esposa de Roberto, la hermana de Javier, la mujer traicionada. Pero, ¿cómo? ¿Por dónde empezar cuando todo lo que conocía se derrumba? Llamé a una abogada. Esa fue mi primera acción. Rosa González, una mujer mexicana que había ayudado a varias mujeres de la comunidad con casos de divorcio. Cuando le conté mi historia, ella no mostró sorpresa ni juicio. Solo profesionalismo y compasión. Lo primero que necesitamos, dijo, es proteger tus intereses financieros. Después podemos trabajar en el divorcio. Resultó que Roberto había estado moviendo dinero. Durante los últimos 2 años, había transferido grandes cantidades a una cuenta conjunta con Javier. La casa que compramos juntos en 1985, con tanto esfuerzo, con tantos pagos mensuales que a veces significaban no comprar cosas para nosotros con tal de pagarla, estaba ahora en riesgo. Mi casa. Mi hogar. El lugar donde crié a mis hijos, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro familiar. Las sesiones de mediación con Roberto fueron tortura. Él alegaba que merecía la mitad de todo, que había trabajado durante 42 años para construir ese patrimonio. Y técnicamente tenía razón. Pero, ¿qué hay del costo emocional? ¿Qué hay de los años que me robó viviendo una mentira? ¿Eso no cuenta para nada? Durante una de esas sesiones, en mayo, él me miró directo a los ojos y dijo: María Elena, el amor no se elige. Yo no elegí enamorarme de Javier. Simplemente sucedió. ¿Y saben qué? Algo dentro de mí se rompió de una manera diferente. No era dolor. Era liberación.
porque en ese momento entendí que no había nada que hacer. No había palabras mágicas que pudieran reparar esto. No había vuelta atrás posible. Y eso, de alguna manera extraña, me dio paz. La paz de la certeza. Junio trajo un descubrimiento que me dejó sin aliento. Mientras limpiaba el sótano, buscando documentos para la abogada, encontré una caja vieja escondida detrás de las decoraciones de Navidad. Dentro había cartas. Cartas entre Roberto y Javier que databan de hace 15 años. 15 años. No 5 como me habían dicho. 15 años de mentiras. Casi la mitad de mi matrimonio. Leí cada carta, aunque cada palabra era un puñal. Describían encuentros secretos, planes futuros, frustraciones de tener que esconder su amor. En una carta de hace 10 años, Roberto escribía: algún día podremos estar juntos abiertamente. Algún día no tendremos que mentir. Y Javier respondía: mientras tanto, al menos estás casado con mi hermana. Así puedo verte, puedo estar cerca de ti, aunque no de la manera que deseo. Me usaron. Los dos me usaron. Yo era el escudo perfecto, la cobertura ideal. La esposa devota que nunca sospechaba, que siempre perdonaba, que abría su casa y su corazón sin hacer preguntas. Me sentí usada de una manera que va más allá de la traición romántica. Me sentí usada como objeto, como herramienta, como algo menos que humano. Pero esa ira, ese dolor tan profundo, se convirtió en combustible. En julio comencé a ver a una terapeuta, la doctora Martínez, recomendada por el padre de la iglesia. Al principio no quería ir. ¿Qué va a saber ella de mi dolor?, pensaba. Pero la doctora Martínez resultó ser una mujer sabia que había pasado por su propio divorcio difícil. No me dio respuestas fáciles ni me dijo que todo estaría bien. Me dio herramientas para procesar el dolor, para entender que no era mi culpa, para aprender a poner límites. María Elena, me dijo un día, tu bondad no fue tu debilidad. Tu bondad es hermosa. Lo que fue el problema es que nunca aprendiste a decir no, a escuchar tu intuición, a poner tus necesidades también en la ecuación. Pero eso se puede aprender. A los 68 años, todavía puedes aprender. También enfrenté obstáculos en la iglesia. El padre Miguel, hombre mayor de mentalidad tradicional, me llamó a su oficina una tarde de agosto. María Elena, comenzó con voz suave pero firme, he estado rezando por tu situación. Y creo que deberías considerar el perdón. La familia es sagrada. El matrimonio es un sacramento. Tal vez si hablas con Roberto, si van a terapia juntos, pueden superar esto. Me quedé mirándolo, incrédula. Padre, dije finalmente, con todo respeto, ¿me está pidiendo que perdone 15 años de mentiras? ¿Que vuelva con un hombre que me usó como fachada mientras vivía un romance secreto con mi hermano? Él insistió en que el perdón no significa necesariamente volver, pero que el divorcio traería vergüenza a la familia, que la comunidad hablaría, que mis nietos sufrirían el estigma. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante: mi fe no dependía de la aprobación del padre Miguel. Mi relación con Dios era personal, directa, mía. Y yo sabía, en lo profundo de mi corazón, que Dios no quería que yo sufriera en silencio para mantener las apariencias. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. Seguiría yendo a misa, seguiría rezando, pero según mis propios términos. En septiembre, exactamente un año después de encontrar los primeros mensajes, recibí una visita inesperada. Mi hermana menor, Patricia, con quien no hablaba desde hacía 10 años por una tonta pelea sobre una herencia familiar. Ella vivía en Ciudad de México y se había enterado de todo por otros familiares. Llegó sin avisar, tocó mi puerta, y cuando la abrí, simplemente me abrazó. Lloramos juntas durante horas. Me contó que su matrimonio también había terminado años atrás, que entendía mi dolor, que lamentaba no haber estado presente. Las hermanas no deberían pelear por cosas materiales, dijo. Deberían estar juntas en los momentos difíciles. Esa reconciliación fue un bálsamo para mi alma herida. Me di cuenta de que mientras perdía un hermano y un esposo, estaba recuperando una hermana. La vida da y quita de maneras misteriosas. Con Patricia a mi lado, encontré fuerzas para tomar la decisión más difícil: vender la casa. Esa casa llena de recuerdos, tanto buenos como malos. La abogada me explicó que era lo mejor financieramente.
Roberto quería su parte y yo necesitaba empezar de nuevo sin el peso de los pagos y el mantenimiento. Octubre fue el mes de empacar. Cada caja era un viaje por el tiempo. Los juguetes viejos de mis hijos en el sótano. Los vestidos de quinceañera de mis hijas colgados en el armario. Las fotos de bodas, bautizos, graduaciones. Decidí quedarme solo con lo esencial. El resto lo doné o lo regalé a mis hijos. Era tiempo de soltar, de dejar ir, de cerrar ese capítulo. Compré un condominio pequeño en La Joya, cerca del océano. Era perfecto para mí sola. 2 recámaras, una para mí y otra para cuando me visitaran los nietos. Una cocina pequeña pero funcional. Y una ventana grande con vista al mar. Cada mañana, al despertar y escuchar las olas, sentía que ese sonido era como una promesa: las olas siguen llegando, siguen y siguen, sin importar lo que pase. Así debía ser yo. Seguir adelante, sin importar el dolor del ayer. El cambio al condominio en La Joya fue como renacer. Por primera vez en décadas, estaba decorando un espacio pensando solo en mí. ¿Qué colores me gustaban realmente? ¿Qué muebles me hacían sentir cómoda? Durante 42 años, cada decisión de decoración había sido un compromiso con Roberto. Ahora las paredes podían ser del color durazno que siempre me gustó. Los cojines podían tener bordados mexicanos coloridos sin que nadie dijera que eran demasiado llamativos. Noviembre llegó y con él, una propuesta inesperada. La hermana Guadalupe, una monja que trabajaba en la parroquia y que siempre había sido amable conmigo, me llamó un día. María Elena, dijo, he estado pensando en ti y en tu historia. Y creo que hay otras mujeres en nuestra comunidad que están pasando por situaciones difíciles. ¿Has considerado empezar un grupo de apoyo? Al principio dudé. ¿Qué podía yo ofrecer? Todavía estaba sanando mis propias heridas. Pero la hermana Guadalupe insistió. Precisamente por eso. Porque estás en el proceso. Porque entiendes el dolor. Las mujeres necesitan ver que se puede sobrevivir, que hay vida después de la traición. Así que un jueves por la tarde, en una pequeña sala de la parroquia que olía a incienso y velas, comenzamos. Éramos solo 5 mujeres al principio. Yo, la hermana Guadalupe, y 3 mujeres más que habían pasado por divorcios o separaciones dolorosas. Nos sentamos en círculo, tomamos café con pan dulce, y empezamos a compartir nuestras historias. Carmen, una mujer de 40 años, lloraba mientras contaba cómo su esposo la había dejado por una mujer más joven después de 20 años de matrimonio. Sofía, de 55, había descubierto que su esposo tenía una segunda familia en Tijuana, con otra esposa y otros 3 hijos. Isabel, la más joven de apenas 32, había encontrado a su marido siéndole infiel con su mejor amiga. Cada historia era única, pero el dolor era universal. Y algo mágico sucedió en ese círculo. Cuando terminamos de compartir, todas nos sentíamos más ligeras. No porque el dolor desapareciera, sino porque ya no lo cargábamos solas. Esto debería ser todas las semanas, dijo Carmen. Y así fue. El grupo creció rápidamente. Para diciembre ya éramos 20 mujeres. Traían a sus hermanas, primas, vecinas, amigas. La sala pequeña se quedó chica y tuvimos que movernos a un espacio más grande. Cada sesión era como un ritual sagrado. Llegábamos, nos abrazábamos, compartíamos nuestras semanas, nos aconsejábamos unas a otras. No había juicios, solo comprensión. Una tarde de diciembre, mientras preparábamos tamales juntas para compartir en el grupo, una mujer nueva llegó. Se llamaba Beatriz, tenía 70 años, y su historia me partió el corazón. Había estado casada 52 años cuando descubrió que su esposo había abusado de su nieta. Ahora él estaba en prisión y ella cargaba con la culpa de no haberlo visto, con el peso de haber compartido su vida con un monstruo. Todas la rodeamos. La abrazamos. Lloramos con ella. Y en ese momento entendí el verdadero propósito de este grupo: no era solo sanar nuestras propias heridas. Era crear una red de seguridad para mujeres que caen, un lugar donde el dolor pudiera ser validado, donde nadie te dijera, ya supéralo, o, piensa en positivo, cuando lo que necesitabas era simplemente que alguien dijera, te creo, tu dolor es real, y no estás sola. Durante esos meses también empecé a reconectar con gente de mi pasado. Mi prima Raquel,
que vive en San Diego pero a quien no veía desde hace años por la distancia de nuestras vidas ocupadas, apareció en mi puerta un día con un pastel de 3 leches. Me enteré de todo, dijo. Y vengo a decirte que siempre pensé que Roberto no te merecía. Tú siempre fuiste demasiado para él. Esas palabras, viniendo de alguien que nos conocía a ambos desde jóvenes, fueron validación pura. Durante años me había preguntado si el problema era yo, si no había sido suficiente esposa, suficiente mujer, suficiente algo. Pero Raquel, con su honestidad directa, me recordó quién era yo antes de convertirme en la esposa de Roberto. Era María Elena. Una mujer fuerte, inteligente, capaz. Mi hija Lupita también se volvió mi aliada más grande. Venía de Tijuana cada fin de semana para pasar tiempo conmigo. Cocinábamos juntas, platicábamos durante horas, a veces llorábamos, a veces reíamos recordando los buenos momentos pero también reconociendo las señales que habíamos ignorado. Mamá, me dijo un día, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. No muchas mujeres de tu generación tendrían el valor de empezar de nuevo a esta edad. Sus palabras me llenaron de una fuerza que no sabía que tenía. Porque ella tenía razón. Hubiera sido más fácil quedarme callada, perdonar, fingir que nada había pasado, mantener la familia junta para las fotos navideñas. Muchas mujeres de mi generación lo hacían. Pero yo había elegido el camino difícil, el camino de la verdad, de la dignidad, de vivir auténticamente aunque doliera. También hice amigas nuevas en mi edificio de La Joya. Susan, una americana divorciada de 60 años que vivía en el piso de abajo, empezó a invitarme a caminar por la playa todas las mañanas. Al principio hablábamos poco, solo caminábamos disfrutando el sonido de las olas. Poco a poco fuimos compartiendo nuestras historias. Ella también había sido traicionada, aunque de manera diferente. Su esposo la había dejado por un hombre más joven, revelando que siempre había sido gay. ¿Cómo lo superaste?, le pregunté un día mientras nos sentábamos en la arena viendo el atardecer. No lo superas, respondió. Aprendes a vivir con ello. Aprendes que el amor propio es más importante que el amor de cualquier otra persona. Aprendes que nunca es tarde para empezar de nuevo. Sus palabras se quedaron conmigo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Enero del nuevo año trajo reconciliaciones importantes con mis hijos. Carlos vino de Phoenix y tuvimos una conversación larga y necesaria sobre cómo manejaríamos la relación con su padre. Mamá, dijo, yo amo a mi papá. Pero lo que te hizo es imperdonable. Quiero que sepas que siempre estaré de tu lado. Siempre. Establecimos límites claros. Él podía ver a Roberto si quería, pero no en mi presencia, no en fechas importantes para mí como mi cumpleaños o el Día de las Madres, no de maneras que invalidaran mi dolor. Mi hija menor, Ana, tuvo más dificultad. Ella siempre había sido la niña de papá. Roberto la mimaba, la consentía, siempre tenía tiempo para ella. Descubrir la verdad sobre su padre la devastó. Durante meses estuvo enojada no solo con él, sino también conmigo por destruir la familia, al hacer público el escándalo. Pero en enero finalmente tuvimos una conversación honesta. Mami, me dijo llorando, todo este tiempo he estado enojada con la persona equivocada. Tú no destruiste la familia. Papá lo hizo. Y yo lo siento. Siento haber sido injusta contigo. Nos abrazamos y lloramos juntas. Y en ese abrazo sanaron muchas heridas. Mi familia no sería nunca la misma, pero estábamos encontrando una nueva normalidad, una basada en honestidad en lugar de apariencias. También recibí una llamada inesperada en febrero. Era mi hermano mayor, el que vive en Guadalajara. Llamaba para contarme que había ido a visitar a Javier y habían tenido una conversación fuerte. Le dije que lo que hizo fue imperdonable, me contó. Que traicionó tu confianza, tu amor de hermana, que usó tu bondad de la peor manera posible. Y también le dije que él necesita ayuda profesional porque lo que hizo no es normal, no es sano. Esas palabras significaron mucho para mí. Porque durante meses me había preguntado si yo estaba exagerando, si estaba siendo demasiado dura, si debía perdonar como la iglesia y algunos familiares sugerían. Pero escuchar a mi hermano mayor, un hombre tradicional y religioso, validar mi dolor y mi decisión de cortar contacto con Javier, me dio paz. No estaba loca. No estaba siendo vengativa. Estaba protegiendo mi dignidad y mi salud mental. Mi madre,
que ya tiene 91 años y vive en un hogar de ancianos en Guadalajara, también me llamó. Su voz temblaba cuando habló. Mija, dijo, no sé cómo pasó esto en nuestra familia. Yo les enseñé valores, les enseñé fe, les enseñé a respetar el matrimonio. Pero Javier, no sé qué pasó con Javier. Y quiero que sepas que estoy de tu lado. Siempre estaré de tu lado. Escuchar eso de mi madre, una mujer que siempre había predicado el perdón y la unidad familiar por encima de todo, fue liberador. Me dio permiso para seguir adelante sin culpa. Porque si mi madre, la matriarca de la familia, me apoyaba, entonces sabía que estaba haciendo lo correcto. Marzo me trajo una tarea difícil pero necesaria, organizar todas las pruebas, todas las evidencias de la traición. Mi abogada me había aconsejado mantener todo documentado para el proceso de divorcio. Así que durante varias semanas me dediqué a reunir, organizar y archivar todo. Fue como abrir heridas que apenas empezaban a sanar, pero sabía que era necesario. Las cartas de hace 15 años fueron lo primero que organicé. Las leí todas otra vez, esta vez con un lápiz en mano, subrayando fechas, marcando contradicciones con lo que Roberto me había dicho en diferentes momentos. En una carta de hace 13 años, él escribía sobre cómo había mentido sobre un viaje de trabajo a Mexicali. Le dije a María Elena que iba a ver unos clientes. En realidad me fui a Rosarito contigo. Fueron los 3 días más felices de mi vida. Esos 3 días yo los recordaba perfectamente. Había estado preocupada porque Roberto no contestaba el teléfono. Cuando regresó, me dijo que había estado tan ocupado que apenas tuvo tiempo de comer. Y yo le había creído. Le había preparado su comida favorita para cuando llegara cansado. Lo había recibido con un abrazo. Y él, después de pasar 3 días con mi hermano, había aceptado mis cuidados como si nada. También encontré recibos de hoteles, de restaurantes románticos, de regalos que nunca me dio a mí. Un recibo de una joyería mostraba la compra de un anillo de plata con turquesa. Yo nunca recibí ese anillo. ¿Para quién era? La respuesta era obvia pero dolía igual. Encontré también tickets de conciertos, de eventos deportivos, de lugares que Roberto me había dicho que no le interesaban cuando yo sugería ir juntos. Pero lo que más me dolió fueron las fotos. En el apartamento de Chula Vista, antes de que Roberto se mudara oficialmente allí, había tomado fotos con mi celular de todo lo que encontré. Ahora las imprimí y las puse en un folder. Fotos de ellos dos en la playa, abrazados viendo el atardecer. Fotos en restaurantes, brindando con vino. Fotos en ese mismo apartamento, cocinando juntos, viendo televisión acurrucados en el sofá. Lo que me quebraba era lo casuales que se veían. Lo cómodos. Lo felices. En 42 años de matrimonio, Roberto nunca me había mirado de la manera en que miraba a Javier en esas fotos. Nunca habíamos cocinado juntos de esa manera despreocupada, riéndonos mientras cortábamos vegetales. Nunca nos habíamos tomado fotos solo porque sí, solo para capturar un momento de felicidad pura. Una tarde, mientras organizaba todo esto, mi hija Lupita vino a visitarme. Me encontró sentada en el piso de la sala, rodeada de papeles, fotos y recibos, llorando. Mamá, dijo arrodillándose a mi lado, ¿por qué te haces esto? Ya sabes la verdad. No necesitas torturarte revisando cada detalle. Pero yo sí necesitaba. Necesitaba entender la magnitud completa de la traición. Necesitaba ver con claridad cuánto tiempo, cuánta energía, cuánta planificación habían invertido en mantener esta mentira. No era un error, no era un desliz momentáneo. Era una vida paralela completa que habían construido cuidadosamente mientras yo permanecía ignorante. Le mostré a Lupita algunas de las cartas. Vimos cómo la letra de Roberto cambiaba con los años, de una escritura juvenil y apresurada a una más madura y reflexiva. Pero el contenido era siempre el mismo: amor, deseo, planes futuros, frustraciones por tener que esconderse. Algún día, escribía en una carta reciente, no tendremos que escondernos. Algún día podremos ser libres. Libres, le dije a Lupita. ¿Y qué era yo entonces? ¿Una prisión? ¿Una carga? 42 años dedicados a este hombre, 3 hijos que criamos juntos, una vida que construimos desde cero, ¿y yo era lo que le impedía ser libre? Mi hija me abrazó fuerte mientras yo lloraba. No tenía respuestas. Nadie las tenía. También organicé los documentos financieros.
los recibos del apartamento de Chula Vista, las transferencias bancarias, los retiros grandes de dinero que Roberto había hecho sin mi conocimiento. Mi abogada me había ayudado a rastrear cada centavo. Resultó que durante 2 años, Roberto había estado desviando dinero sistemáticamente, pequeñas cantidades que yo nunca notaría, pero que sumadas eran miles y miles de dólares. Ese dinero que faltaba cuando pensábamos en remodelar la casa. Ese dinero que no teníamos cuando quería ayudar más a mis hijos con sus gastos universitarios. Ese dinero que Roberto decía que necesitábamos ahorrar para el futuro. Todo mentira. Todo se estaba yendo a financiar su vida secreta con mi hermano. En abril decidí hacer algo que mi terapeuta me había sugerido, escribir cartas que nunca enviaría. Una carta a Roberto, una a Javier, y una a mí misma. Pasé días escribiendo, borrando, volviendo a escribir. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta, pero seguí escribiendo. La carta a Roberto era larga, llena de preguntas que probablemente nunca serían respondidas. ¿Cuándo dejaste de amarme? ¿O nunca me amaste realmente? ¿Qué era yo para ti? ¿Una cobertura conveniente? ¿Una madre para tus hijos pero no una verdadera compañera? ¿Cuántas veces te acostaste a mi lado pensando en él? ¿Cuántas veces me besaste con labios que acababan de besar los suyos? La carta a Javier era más corta pero más dolorosa. Eras mi hermano. Te cambié los pañales cuando eras bebé. Te defendí cuando otros niños se burlaban de ti en la escuela. Te presté dinero cuando lo necesitaste. Te abrí mi casa cuando dijiste estar en problemas. Y tú me pagaste robándome al hombre con quien había construido mi vida. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste sentarte en mi mesa, comer mi comida, dormir bajo mi techo, mientras me traicionabas de la peor manera posible? Pero la carta más difícil fue la que me escribí a mí misma. María Elena, comencé, tú no tuviste la culpa. No fuiste insuficiente. No fallaste como esposa. No pudiste haber evitado esto siendo más bonita, más delgada, más divertida, más lo que sea. Esto no fue sobre ti. Fue sobre ellos y sus decisiones. Y aunque duele, aunque sientes que nunca vas a sanar, quiero que sepas algo, vas a estar bien. Vas a ser más que bien. Vas a descubrir quién eres más allá del dolor. Esas cartas las guardé en una caja especial que compré en una tienda de artesanías mexicanas. Una caja de madera tallada con diseños de flores. Adentro puse las cartas, algunas fotos que decidí conservar, las buenas, las de mis hijos pequeños, las de momentos que fueron reales aunque ahora duela recordarlos, y también puse objetos simbólicos, mi anillo de matrimonio que ya no usaba, un pedazo de papel con los votos que hicimos frente al altar, una foto de la casa en San Diego. Esta caja era mi prueba, mi testimonio de lo que viví. Algún día, tal vez, mis nietos preguntarán por qué la abuela y el abuelo no están juntos. Y cuando sean lo suficientemente grandes para entender, les mostraré esta caja. No con amargura, sino con honestidad. Les enseñaré que la vida no siempre es como los cuentos de hadas, que las personas que amamos pueden defraudarnos, pero que podemos sobrevivir y salir más fuertes del otro lado. También decidí crear algo nuevo, un álbum de mi vida después de Roberto. Compré un álbum hermoso con tapas de tela bordada mexicana. Y empecé a llenarlo con fotos nuevas. Fotos de mi condominio en La Joya. Fotos con las mujeres de mi grupo de apoyo. Fotos de mis caminatas matutinas en la playa con Susan. Fotos de las flores que planté en mi pequeño balcón. Fotos de mis nietos visitándome en mi nuevo hogar. Cada foto era una prueba diferente. No de traición, sino de resiliencia. No de dolor, sino de sanación. No de final, sino de nuevo comienzo. Este álbum era mi manera de decirme a mí misma, María Elena, mira todo lo que has construido de las ruinas. Mira cómo has florecido en medio del desierto. Mira lo fuerte que eres. En mayo organicé una pequeña ceremonia privada en mi condominio. Invité a mis hijos, a mi hermana Patricia, a algunas mujeres cercanas de mi grupo de apoyo. Preparé tamales, pozole, pan dulce, todo lo que sabía hacer bien. Y después de comer, les mostré todo, las cartas, las fotos, los recibos. Quería que vieran la verdad completa, sin filtros, sin protegerlos. Fue doloroso. Mis hijos lloraron viendo las pruebas de la traición de su padre. Lupita tuvo que salir al balcón a tomar aire fresco.
Carlos se puso furioso y tuvo que caminar por el edificio para calmarse. Ana solo se quedó sentada, procesando, con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. Pero necesitaban ver esto. Necesitaban entender que lo que pasó no fue un malentendido o una exageración mía. Fue real, fue planeado, fue sostenido durante años. Al final de esa tarde, hicimos algo simbólico. Juntos, tomamos algunas de las cartas más dolorosas, no todas, algunas las conservé como evidencia legal, y las quemamos en la chimenea del patio común del edificio. Vimos cómo el papel se convertía en cenizas, cómo las palabras que tanto habían dolido se desvanecían en humo. Y mientras las llamas consumían esas pruebas del pasado, sentí algo parecido a la liberación. El pasado no desaparecía, pero ya no tenía el mismo poder sobre mí. Junio trajo consigo una decisión difícil. Había llegado el momento de contar mi historia públicamente. No a la prensa ni a extraños, sino a la comunidad que había sido mi hogar durante décadas. El padre nuevo de la parroquia, padre Antonio, más joven y comprensivo que el padre Miguel, me había ofrecido espacio durante una reunión comunitaria para hablar, si yo quería. Al principio dudé. ¿Para qué remover todo otra vez? ¿Para qué exponer mi dolor a más personas? Pero entonces recordé algo que la hermana Guadalupe me había dicho: María Elena, tu historia puede liberar a otras mujeres que están viviendo en silencio. Puede darles valor para hablar, para buscar ayuda, para no sentirse solas. Esas palabras resonaron en mi corazón. Si mi dolor podía servir para ayudar aunque sea a una mujer más, valía la pena. La reunión comunitaria se realizó un sábado por la tarde en el salón grande de la parroquia. Había al menos 100 personas presentes. Familias que conocía desde hace años. Amigas de las posadas navideñas. Vecinos del antiguo barrio. Cuando el padre Antonio me presentó, sentí que las piernas me temblaban. Mi hija Lupita estaba sentada en primera fila, dándome fuerzas con su mirada. Buenas tardes, comencé con voz que traté de mantener firme. Me llamo María Elena Rodríguez. Muchos de ustedes me conocen. He vivido en esta comunidad por más de 30 años. He organizado posadas, he llevado flores al altar, he cocinado para eventos parroquiales. Pensaban que me conocían. Y tal vez me conocían. Pero no conocían mi historia completa. Y hoy vengo a compartirla con ustedes. El silencio en la sala era total. Podías escuchar la respiración de cada persona. Continué: durante 42 años estuve casada con Roberto Sánchez. Criamos 3 hijos hermosos juntos. Pensé que teníamos un matrimonio sólido. Pero hace casi un año descubrí que durante los últimos 15 años, Roberto había estado en una relación secreta con mi hermano menor, Javier. El murmullo que recorrió la sala fue como una ola. Vi caras de sorpresa, de incredulidad, algunas de compasión. Seguí hablando, con lágrimas corriendo por mis mejillas pero sin detenerme. Les conté sobre los mensajes que encontré, sobre el apartamento secreto, sobre las cartas de 15 años. Les conté sobre la humillación de descubrir que me habían usado como fachada, como cobertura, como algo menos que humano. ¿Por qué les cuento esto?, pregunté después de unos minutos. No es para buscar lástima. No es para que hablen mal de Roberto o de Javier. Es porque durante meses me sentí completamente sola. Sentí que era la única mujer en el mundo pasando por esto. Sentí vergüenza, como si de alguna manera yo hubiera fallado como esposa. Y ahora sé que hay muchas mujeres aquí, tal vez no con la misma historia, pero con historias de traición, de dolor, de sentirse invisibles en sus propias vidas. Miré directamente a las mujeres en la audiencia. Vengo a decirles que no están solas. Que el dolor que sienten es válido. Que no tienen que quedarse calladas para mantener las apariencias. Que la familia es importante, sí, pero su dignidad y su salud mental son igual de importantes. Que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Después de mi presentación abrimos espacio para preguntas. Una mujer mayor, doña Esperanza, levantó la mano. María Elena, dijo con voz temblorosa, ¿cómo encontraste el valor para irte? Yo llevo 40 años con un hombre que me grita, que me humilla, pero no me atrevo a dejarlo. ¿Cómo lo hiciste? Mi respuesta salió del corazón: doña Esperanza, el valor no llegó de un día para otro. Llegó poco a poco. Primero fue el valor de admitir que había un problema.
Luego fue el valor de buscar ayuda profesional. Después fue el valor de dar un paso, y luego otro, y otro. No fue una decisión grande y heroica. Fueron 1000 decisiones pequeñas, cada día eligiendo mi dignidad sobre la comodidad de la mentira conocida. Otra mujer, más joven, preguntó, ¿cómo manejas el juicio de la comunidad? Sé que la gente ha hablado. Asentí, reconociendo la verdad de sus palabras. Sí, la gente ha hablado. Algunos me han juzgado, han dicho que debí perdonar, que debí mantener la familia unida. Pero aprendí algo, las opiniones de personas que no viven mi vida no pueden dictar mis decisiones. Los que realmente me aman y me apoyan han estado conmigo. Los demás, sus opiniones son solo ruido de fondo. Un hombre mayor, don Tomás, levantó la mano. Su pregunta me sorprendió. María Elena, mi hijo salió del closet hace unos años y yo tuve dificultad para aceptarlo. Pero lo que hicieron tu esposo y tu hermano, escondiéndose, mintiéndote durante años, eso no tiene que ver con ser gay o no. Eso tiene que ver con ser mentirosos y traidores. ¿Estoy entendiendo bien? Asentí, agradecida de que alguien lo dijera tan claramente. Exactamente, don Tomás. Este no es un tema sobre orientación sexual. Es sobre traición, sobre mentiras, sobre usar a alguien durante años sin consideración por su dignidad o sus sentimientos. Después de la reunión, muchas mujeres se acercaron a mí. Algunas llorando, compartiendo sus propias historias en voz baja. Otras simplemente abrazándome, agradeciéndome por tener el valor de hablar. Una mujer joven me dio un papel con su número de teléfono. Mi esposo me golpea, susurró. Nadie lo sabe. Pero hoy, escuchándote, sentí que tal vez yo también puedo irme. Le apreté la mano fuerte y le prometí llamarla, conectarla con recursos, acompañarla en su proceso si ella quería. Esa tarde cambió algo en la comunidad. Ya no era la pobre María Elena que fue traicionada. Era María Elena que tuvo el valor de hablar, de dejar una relación tóxica, de empezar de nuevo. La narrativa había cambiado. Y con ella, empezó a cambiar la cultura de silencio que por tanto tiempo había protegido a los que lastiman a costa de los que son lastimados. En las semanas siguientes, algo inesperado sucedió. Roberto pidió hablar conmigo. Nos reunimos en una cafetería neutral, con mi abogada presente para mi protección y tranquilidad. Él se veía diferente. Más delgado, ojeras profundas, pelo más gris. María Elena, comenzó, sé que no merezco tu tiempo, pero necesito decirte algo. Lo escuché en silencio mientras hablaba. Me contó que él y Javier habían empezado terapia de pareja, y que en ese proceso él había tenido que enfrentar el daño que causó. No puedo cambiar lo que hice, dijo. No puedo devolverte los años que te robé. Pero necesitaba mirarte a los ojos y decirte que lo siento. Que fuiste una buena esposa, mejor de lo que merecía. Que nada de esto fue tu culpa. Parte de mí quería gritar, quería tirarle el café en la cara, quería decirle que sus disculpas llegaban demasiado tarde. Pero otra parte, la parte que estaba sanando, entendió que estas palabras no eran para él. Eran para mí. Para cerrar ese capítulo con la verdad finalmente dicha en voz alta, no fue mi culpa. Roberto, dije finalmente, acepto tu disculpa. No porque te perdone completamente, porque eso va a tomar tiempo, tal vez nunca suceda por completo. Pero la acepto porque la necesito para seguir adelante. Sin embargo, necesito que entiendas algo, no voy a ser tu amiga. No vamos a tener una relación cordial. Nuestro único contacto será a través de nuestros hijos cuando sea absolutamente necesario. Y necesito que respetes eso. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Y lo respeto. Esa fue la última vez que hablamos directamente. Firmamos los papeles del divorcio en julio, cada uno con nuestros abogados, en oficinas separadas. Cuando firmé ese último papel, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Oficialmente, legalmente, ya no era la esposa de Roberto Sánchez. Era simplemente María Elena Rodríguez. Y ese nombre, mi nombre, sonaba hermoso en mis oídos. Agosto llegó caliente y pesado. El clima de San Diego ese verano era inusualmente húmedo, haciendo que todo se sintiera más denso, más difícil. Y tal vez era apropiado, porque agosto sería el mes donde tendría que enfrentar la conversación más difícil de todas, la conversación con Javier.
No había hablado con mi hermano desde aquella noche de enero cuando le pedí que saliera de mi casa. Habían pasado 8 meses. 8 meses sin una palabra entre nosotros. Mi hermana Patricia, que había estado visitándome regularmente desde nuestra reconciliación, fue quien finalmente me dijo que Javier quería verme. Está destruido, María Elena, me contó. Ha perdido peso, apenas sale de su apartamento. No te estoy pidiendo que lo perdones, pero tal vez escucharlo te ayude a ti también. Al principio me negué rotundamente. ¿Por qué debería darle la oportunidad de hablar? ¿Por qué debería hacer algo que le beneficiara a él cuando él nunca pensó en mí durante 15 años de traición? Pero mi terapeuta, la doctora Martínez, me hizo una pregunta que me hizo pensar: ¿a quién estás protegiendo al no verlo? ¿A ti misma o a tu enojo? Esa pregunta me persiguió durante días. Finalmente, decidí verlo. No por él, sino por mí. Porque necesitaba mirarlo a los ojos y decirle todo lo que había estado guardando. Necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Acordamos encontrarnos en un parque público, neutral, donde yo me sintiera segura. Llevé a Patricia conmigo para apoyo emocional. Cuando llegamos, Javier ya estaba ahí, sentado en una banca bajo un árbol de jacarandá que dejaba caer sus flores moradas en el pasto. Patricia tenía razón, se veía terrible. Delgado, pálido, con una tristeza en los ojos que casi me hizo sentir lástima. Casi. Patricia se quedó a cierta distancia, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero dándonos privacidad. María Elena, comenzó, pero yo levanté la mano para detenerlo. No, dije firmemente. Primero voy a hablar yo. Tú vas a escuchar. Después, si quiero escucharte, lo haré. Pero primero necesito decirte algunas cosas. Él asintió, bajando la mirada. Eras mi hermano, comencé, y mi voz ya temblaba con emoción contenida. Eras mi hermano menor, mi responsabilidad cuando éramos niños. Te defendí de los abusones en la escuela. Te enseñé a andar en bicicleta. Te curé las rodillas cuando te caías. Te presté dinero cuando lo necesitaste. Te abrí las puertas de mi casa cuando dijiste estar en problemas. Y tú tomaste todo eso y lo usaste como oportunidad para robarme lo que más valoraba. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas, pero seguía hablando. No solo me traicionaste con Roberto. Me traicionaste cada día que te sentaste en mi mesa. Cada día que aceptaste mi comida, mi hospitalidad, mi amor de hermana. Cada día que me mirabas a los ojos y me preguntabas cómo estaba, sabiendo perfectamente que estabas destruyendo mi vida desde adentro. ¿Cómo pudiste, Javier? ¿Cómo pudiste vivir con eso? Él levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. No tengo excusa, dijo con voz rota. No hay nada que pueda decir que justifique lo que hice. Me enamoré de Roberto, pero eso no explica ni excusa la mentira, el engaño, el uso de tu generosidad. Cada día en tu casa era una tortura porque sabía que estaba mal, pero era adicto a estar cerca de él. Y me convencí de que tú nunca lo sabrías, que lo que no sabías no podía lastimarte. Pero me lastimó, respondí. Me lastimó profundamente. Me hizo cuestionar cada momento de mi vida. Me hizo sentir estúpida, ciega, usada. ¿Sabes cuántas noches he pasado sin dormir preguntándome si algún momento real existió en mi matrimonio? ¿Si Roberto alguna vez me amó o siempre fui solo una cobertura conveniente? Javier se cubrió la cara con las manos. Él te amaba, dijo. Sé que no lo crees, sé que no significa nada ahora, pero él realmente te amaba. A su manera. Solo que también me amaba a mí. Y eligió vivir esa contradicción en lugar de ser honesto. Eso no es amor, respondí con firmeza. Amor no es mentir durante 15 años. Amor no es robar de las cuentas bancarias familiares para financiar una vida secreta. Amor no es usar a alguien como fachada. Tal vez ustedes se amaban entre sí, pero lo que Roberto sentía por mí no era amor. Era conveniencia, costumbre, cobardía. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. El viento movía las flores de jacarandá, haciéndolas caer como lluvia morada alrededor de nosotros. Finalmente, Javier habló de nuevo: entiendo si nunca puedes perdonarme. Entiendo si no quieres volver a verme. Solo necesitaba que supieras que lo siento.
que si pudiera regresar el tiempo y tomar decisiones diferentes, lo haría. Que el costo de esto ha sido perder no solo a mi hermana, sino a toda mi familia. Mamá apenas me habla. Nuestro hermano mayor no me dirige la palabra. Y lo peor es que lo merezco. Algo en su tono, en la sinceridad de su dolor, perforó mi armadura de enojo. No era que de repente todo estuviera bien. No era que lo perdonara completamente. Pero vi, por primera vez, que él también había perdido. Había perdido a su familia, su reputación, su lugar en la comunidad. Y estaba viviendo con eso cada día. Javier, dije finalmente, no sé si algún día podré perdonarte completamente. No sé si algún día podré mirarte sin sentir dolor. Pero lo que sí sé es que seguir cargando este enojo me está lastimando más a mí que a ti. Así que voy a intentar algo. Voy a intentar el perdón. No por ti, sino por mí. Porque necesito liberarme de este peso. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz esperanzada. Significa, expliqué, que voy a trabajar en dejar ir el enojo, el resentimiento, el deseo de que sufras. Pero no significa que volvamos a ser hermanos como antes. Eso no es posible. Tal vez algún día podamos estar en la misma habitación sin que yo sienta que me ahogo. Tal vez algún día podamos tener una conversación superficial en una reunión familiar. Pero la confianza, la cercanía que teníamos, eso está roto para siempre. Y necesito que lo aceptes. Él asintió, limpiándose las lágrimas con la manga de su camisa. Lo acepto. Y gracias. Gracias por siquiera darme esta conversación. Es más de lo que merezco. Nos levantamos de la banca. Por un momento pensé que tal vez intentaría abrazarme, pero se quedó quieto, respetando mi espacio. Patricia se acercó y tomó mi mano, dándome fuerza. Una última cosa, dije antes de irme. Si de verdad quieres enmendar algo, vive una vida honesta de ahora en adelante. Si vas a estar con Roberto, que sea abiertamente, con dignidad, sin mentiras. No le hagas a nadie más lo que nos hiciste a Roberto y a mí. Aprende de esto. Crece de esto. Ese sería el mejor perdón que podrías pedir, convertirte en una mejor persona. Caminé hacia el auto con Patricia, sin mirar atrás. En el camino a casa, me sentí extrañamente ligera. No había perdonado completamente, no había olvidado, pero había soltado. Había puesto el enojo en el suelo en lugar de seguir cargándolo en mi espalda. Y eso, descubrí, era su propia forma de liberación. Septiembre trajo otra reconciliación inesperada. Mi madre vino a visitarme desde Guadalajara. A sus 91 años, el viaje era difícil, pero insistió. Cuando abrí la puerta y la vi ahí, tan pequeña, tan frágil, tan llena de amor maternal, me quebré. Nos abrazamos y lloramos juntas durante largo rato. Mija, me dijo esa noche mientras tomábamos té de manzanilla en mi pequeña sala, he estado pensando mucho en todo esto. Y me di cuenta de algo, yo también tengo parte de culpa. La miré sorprendida. ¿Tú? ¿Cómo puedes tener culpa de lo que ellos hicieron? Porque, explicó con voz suave, yo te enseñé a ser tan buena que olvidaste cómo protegerte. Te enseñé que una mujer siempre da, siempre perdona, siempre pone a los demás primero. Y al enseñarte eso, no te enseñé que también tienes derecho a poner límites, a decir no, a proteger tu propio corazón. Sus palabras me llegaron profundo. Mamá, dije tomando su mano arrugada, tú me enseñaste valores hermosos. El problema no fueron tus enseñanzas. El problema fue que Roberto y Javier eligieron aprovecharse de esa bondad. Ella asintió, pero insistió, aún así, quiero que sepas algo. Estoy orgullosa de ti. Orgullosa de que hayas encontrado el valor para irte. Orgullosa de que hayas hablado públicamente. Orgullosa de que estés construyendo una nueva vida. Yo nunca tuve ese valor. Me quedé en un matrimonio difícil toda mi vida porque me enseñaron que así debe ser. Pero tú estás mostrando a una nueva generación que hay otra manera. Esa conversación con mi madre sanó heridas que ni siquiera sabía que tenía. Durante años había llevado la idea de que al divorciarme, al romper la familia, la estaba decepcionando. Pero escucharla decir que estaba orgullosa de mí fue como recibir una bendición que no sabía que necesitaba. Octubre llegó con sus días más cortos y su luz diferente, esa luz dorada del otoño que hace que todo parezca más suave, más perdonado.
Y tal vez era apropiado, porque octubre marcaba un año completo desde que había tomado la decisión de vender la casa, de mudarme, de empezar de nuevo. Un año de construir una vida que finalmente era mía. Mi pequeño condominio en La Joya se había convertido en un verdadero hogar. Las paredes color durazno que tanto me gustaban ahora estaban decoradas con fotos de momentos nuevos, mis nietos visitándome, las mujeres del grupo de apoyo, mi hermana Patricia y yo en la playa, el amanecer desde mi ventana. Cada foto era un recordatorio de que la vida continúa, de que los finales son también comienzos. Pero fue en noviembre cuando sucedió algo que cambió todo de nuevo, esta vez para mejor. Una tarde, mientras caminaba por el distrito de Hillcrest, conocido por sus tiendas coloridas y su ambiente artístico, vi un local comercial vacío. Tenía un letrero: se renta. Me quedé mirándolo durante largo rato, y una idea loca empezó a formarse en mi cabeza. Durante meses había estado tomando clases de administración de negocios en el Community College. Al principio lo hice para mantener mi mente ocupada, para tener algo en que enfocarme más allá del dolor. Pero poco a poco había descubierto algo: me gustaba. Me gustaba aprender sobre inventarios, marketing, servicio al cliente. Me gustaba la idea de crear algo propio. Y ahí, mirando ese local vacío, con el sol de noviembre iluminando la calle, tomé una decisión que habría parecido imposible un año atrás: iba a abrir mi propia tienda. Una tienda de artesanías mexicanas, llena de las cosas hermosas que me recordaban de dónde vengo, de quién soy más allá de los títulos de esposa o hermana. Sería un pedazo de México en San Diego, un puente entre dos mundos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Hablé con mi abogada sobre cómo empezar un negocio. Llamé a contactos en Oaxaca y Chiapas para establecer acuerdos con artesanos. Diseñé un logo con ayuda de mi nieto que estudia diseño gráfico. Pinté las paredes del local yo misma, con ayuda de mis hijos un fin de semana. Cada pincelada era una afirmación: soy capaz. Soy fuerte. Soy suficiente. En diciembre, justo antes de Navidad, abrí las puertas de Raíces y Alas, mi tienda. El nombre lo elegí cuidadosamente: Raíces, porque no quería olvidar de dónde vengo, mi cultura, mi historia, incluso las partes dolorosas que me formaron. Y Alas, porque ahora estaba volando, libre, hacia un futuro que yo misma estaba creando. La tienda olía a copal, ese incienso tradicional que siempre me ha gustado. Las paredes estaban llenas de talavera pintada a mano, rebozos tejidos con colores vibrantes, santos de madera tallados con tanto detalle que parecían cobrar vida, joyería de plata con turquesas y ópalos. Había una sección de comida también: chocolate de Oaxaca, dulces tradicionales, salsas artesanales. Y en un rincón especial, había un pequeño altar con una Virgen de Guadalupe y flores frescas, un recordatorio de que la fe que me sostuvo durante los momentos más oscuros todavía estaba conmigo. El día de la inauguración llegaron más personas de las que esperaba. El grupo de mujeres de apoyo completo vino para celebrar. Mis hijos, orgullosos, tomaban fotos y las compartían en redes sociales. Susan, mi amiga americana de las caminatas matutinas, trajo a varias amigas suyas. Incluso aparecieron vecinos del antiguo barrio, gente que no había visto en meses, viniendo a mostrar su apoyo. La hermana Guadalupe bendijo la tienda con agua bendita, rezando para que fuera un lugar de prosperidad y alegría. María Elena, me dijo frente a todos: esta tienda es más que un negocio. Es un testimonio. Es prueba viviente de que nunca es tarde para reinventarse, para perseguir sueños, para construir algo hermoso de las cenizas del dolor. Sus palabras me hicieron llorar, pero eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de gratitud, de realización, de esperanza. En ese momento, rodeada de gente que me amaba, en un espacio que yo había creado con mis propias manos, entendí algo profundo: la traición de Roberto y Javier no me había definido. Mi respuesta a esa traición: sí. Los primeros meses del negocio fueron difíciles, no voy a mentir. Trabajaba 12, a veces 14 horas al día. Aprendí sobre inventarios, sobre impuestos, sobre cómo negociar con proveedores en español e inglés. Hubo noches en que llegaba a casa con los pies adoloridos y la espalda que me mataba de organizar el inventario. Hubo momentos de duda, cuando las ventas eran pocas y las cuentas por pagar eran muchas. Pero también hubo momentos mágicos. Como cuando una mujer americana entró buscando un regalo para su madre mexicana que estaba enferma. Le mostré un rebozo tejido a mano en Chiapas, con colores que parecían un atardecer. Ella lloró al tocarlo,
diciendo que su madre había tenido uno igual cuando era joven. Esa venta no fue solo una transacción. Fue una conexión, un recuerdo revivido, un pedazo de amor tangible. O como cuando un grupo de estudiantes universitarios entró preguntando sobre la historia detrás de cada pieza. Les conté sobre las artesanas que tejen los rebozos, sobre cómo cada patrón cuenta una historia. Sobre los alfareros de Oaxaca que han perfeccionado su técnica por generaciones. Sobre cómo comprar estas piezas no solo adquiere belleza, sino que apoya a familias completas en México. Se fueron comprando varias cosas, pero más importante, se fueron con entendimiento, con apreciación por la cultura. Enero del nuevo año trajo el primer aniversario de mi divorcio oficial. Decidí celebrarlo, aunque sonara extraño. Invité a las mujeres de mi grupo de apoyo a la tienda después de cerrar. Preparé ponche caliente, pan dulce, tamales. Y brindamos. Brindamos por la libertad, por la dignidad, por el valor de empezar de nuevo. Un año atrás, les dije, firmé papeles que terminaban 42 años de matrimonio. Pensé que ese día sería el más triste de mi vida. Pero ahora veo que fue el día que empecé a vivir de verdad. En febrero recibí una carta inesperada. Era de una mujer que había estado en mi presentación en la parroquia meses atrás. Me contaba que después de escuchar mi historia, había encontrado el valor para dejar a su esposo abusivo. Ahora vivía con sus hijos en un refugio, recibiendo ayuda, construyendo un plan para su futuro. Usted me salvó la vida, escribía. Me mostró que es posible sobrevivir lo imposible. Esa carta la enmarqué y la puse en mi oficina de la tienda. Los días difíciles, cuando las dudas me atacaban, la leía. Y recordaba por qué había hablado públicamente, porque había compartido mi dolor. Si mi historia podía salvar aunque sea una vida, valía cada lágrima, cada momento difícil. Marzo trajo otro desarrollo inesperado. El Community College donde había tomado clases me pidió dar una charla a estudiantes sobre emprendimiento después de los 60. Al principio me sentí impostora. ¿Qué sabía yo de negocios? Apenas llevaba 3 meses con mi tienda. Pero la coordinadora del programa insistió, María Elena, tu historia no es solo sobre negocios. Es sobre resiliencia, sobre reinvención, sobre nunca rendirse. Eso es lo que nuestros estudiantes necesitan escuchar. La charla fue en un auditorio lleno de estudiantes de todas las edades. Había jóvenes de 20 años, pero también adultos mayores volviendo a estudiar. Les conté mi historia completa. La traición, el dolor, la decisión de levantarme, la tienda. Y al final, una mujer de 70 años levantó la mano. He querido empezar mi propio negocio toda mi vida, dijo con voz temblorosa. Pero siempre pensé que era demasiado tarde. Que a mi edad ya no podía. Pero escuchándote hoy, entiendo que nunca es tarde. Muchas gracias por darme esperanza. En ese momento entendí algo crucial, mi dolor había sido transformado en propósito. No era solo una mujer traicionada lamentando su suerte. Era una mujer que había tomado esa traición y la había convertido en combustible para crear algo nuevo, algo hermoso, algo que inspiraba a otros. Abril trajo el primer encuentro casual con Roberto en un año. Estábamos los dos en el supermercado, en pasillos diferentes, pero nuestras miradas se cruzaron. Mi primer instinto fue pánico. Mi segundo, correr. Pero entonces respiré profundo y seguí comprando. Él se acercó tímidamente. María Elena, dijo. ¿Te ves bien? Escuché sobre tu tienda. Felicidades. Gracias, respondí simplemente. No hubo drama, no hubo lágrimas, no hubo gritos. Solo 2 personas que alguna vez compartieron una vida, ahora extraños con historia común. Cuando salí del supermercado, me di cuenta de que mi corazón latía normal. No había ansiedad, no había dolor agudo como meses atrás. Había paz. No perdón completo tal vez, pero paz. Y eso era suficiente. Mayo trajo mi cumpleaños número 69. Muy diferente del cumpleaños 68 que terminó en desastre. Este año lo celebré en mi tienda, rodeada de mi nueva familia, las mujeres del grupo de apoyo, mis hijos y nietos, Susan y sus amigas, clientes que se habían vuelto amigas, la hermana Guadalupe, Patricia que vino desde México. Había música de mariachi tocando suavemente, había comida deliciosa, había risas genuinas. Mi hija Lupita dio un discurso que me hizo llorar de felicidad.
Mamá, dijo, el año pasado en tu cumpleaños, nuestra familia se rompió. Pero este año veo algo diferente. Veo que no se rompió, se transformó. Es más pequeña tal vez, pero es más honesta, más auténtica, más llena de amor real. Y tú, mamá, eres el ejemplo de que los finales pueden ser comienzos hermosos. Junio trajo la noticia de que Roberto y Javier se habían mudado a Rosarito permanentemente. Parte de mí sintió alivio. Estarían lejos, menos posibilidad de encuentros casuales. Pero otra parte sintió algo como cierre. Ellos estaban construyendo su vida, yo estaba construyendo la mía. Caminos que alguna vez se entrelazaron ahora iban en direcciones completamente diferentes. En julio, decidí empezar a escribir. No con la intención de publicar, sino como terapia, como manera de procesar todo. Cada noche, después de cerrar la tienda, me sentaba en mi pequeño condominio con vista al mar y escribía. Escribía sobre el dolor, sobre la sanación, sobre las lecciones aprendidas. Escribía cartas a mi yo más joven, advirtiéndole, aconsejándole, amándole. Escribía consejos para otras mujeres pasando por situaciones similares. La hermana Guadalupe sugirió que esos escritos podrían convertirse en un libro, en un recurso para otras mujeres. Al principio me pareció presuntuoso. ¿Quién era yo para escribir un libro? Pero ella insistió, María Elena, tienes una historia poderosa y la manera de contarla. No la guardes solo para ti. Agosto marcó 18 meses desde aquel septiembre que cambió todo. 18 meses de transformación total. Me senté en mi balcón una noche, mirando el océano oscuro bajo la luz de la luna, y hice un balance de mi vida. Había perdido un esposo que resultó no ser quien pensaba. Había perdido un hermano que traicionó mi confianza. Había perdido la casa que fue mi hogar por décadas. Había perdido la imagen de familia perfecta que proyectaba a la comunidad. Pero, ¿qué había ganado? Había ganado dignidad. Había ganado una voz que por décadas mantuve callada. Había ganado un negocio propio que me llenaba de orgullo. Había ganado una comunidad de mujeres fuertes que se apoyaban mutuamente. Había ganado relaciones más profundas y honestas con mis hijos. Había recuperado a mi hermana Patricia. Había ganado respeto de mi madre. Había ganado, sobre todo, a mí misma. A la María Elena que existía más allá de los roles de esposa, madre, hermana. La María Elena que tenía sueños, ambiciones, valor, fuerza. Ahora, mientras les cuento esta historia, estamos en octubre otra vez. Han pasado 2 años completos desde aquel día en que encontré los primeros mensajes. 2 años que se sintieron como toda una vida. Y mientras miro hacia atrás a esa María Elena que lloraba en su cocina, sin saber qué hacer, quiero decirle algo. Quiero decirle, vas a estar bien. Más que bien. Vas a descubrir una fuerza que no sabías que tenías. Vas a construir una vida que es completamente tuya. Y vas a ser feliz. No de la manera que esperabas, pero de una manera más auténtica, más profunda, más real. A todas las mujeres que están escuchando esto y que están pasando por su propio infierno, quiero decirles, no están solas. El dolor que sienten es real y válido. La traición que experimentaron no fue su culpa. Y aunque ahora parezca imposible, van a sobrevivir esto. Van a hacer más que sobrevivir. Van a florecer. La tienda está prosperando ahora. El grupo de apoyo ha crecido a más de 50 mujeres. Mis relaciones con mis hijos son más fuertes que nunca. Y yo, María Elena Rodríguez, a mis 69 años, estoy viviendo la vida más auténtica que jamás he vivido. ¿Todavía duele a veces? Sí. Hay días en que veo parejas ancianas caminando tomadas de la mano y siento una punzada de lo que pude haber tenido. Hay momentos en que mis nietos preguntan por qué el abuelo no viene a visitarme y tengo que explicar verdades complicadas de manera simple. Hay noches en que me siento sola en mi condominio y extraño la compañía, aunque no extraño la mentira. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes. Y cada día me siento más completa, más yo misma, más en paz. Aprendí que la sanación no es una línea recta. Es un camino sinuoso con subidas y bajadas. Pero la dirección general es hacia adelante, hacia arriba, hacia la luz. Mi mensaje final es este: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir tu dignidad sobre la comodidad de la mentira.
Nunca es demasiado tarde para construir la vida que mereces. Y si yo pude hacerlo a los 68 años, después de 42 años de matrimonio, después de la traición más profunda imaginable, tú también puedes. La vida continúa. Las olas siguen llegando a la playa. El sol sigue saliendo cada mañana. Y nosotras, las sobrevivientes, seguimos también. Más fuertes, más sabias, más completas de lo que jamás fuimos cuando vivíamos en la mentira. Esta es mi verdad. Esta es mi historia. Y si ayudó aunque sea a una persona, entonces valió la pena cada lágrima, cada momento difícil, cada paso doloroso del camino. Con amor, esperanza y fe en el futuro, María Elena Rodríguez.